¿A qué suena el Ecuador? A muchas cosas. A mar, a montañas altísimas, a Amazonía y a islas volcánicas. La Fundación Quito Eterno, junto a Corpo Imaginario de Guayaquil, al Festival Lengua Larga de Ambato y a Teatro Barojo de Cuenca, pues queremos darles la bienvenida al tercer Festival Nacional de Narración Oral Miskishimi, edición Tejiendo Historias. 9,000 personas beneficiarias, 4 ciudades anfitrionas, 36 narradoras y narradores de varias regiones del país, desde el 27 de marzo hasta el 30 de abril, un mes entero de historias. Descubre una parte de las historias del Ecuador con este encuentro con la palabra. Mañana cuando yo de ti me aleje, que me preguntan qué será de mí. Por más distante que de ti me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más distante que de ti me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Diosito, ya hasta se me cae la vela. ¿Qué te inquieta, carajo? Ay, qué bueno, ahora sí me sentaré a tejer. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué alivio! Bueno. Ay, el miércoles se fue la luz. Justo ahorita que me siento a tejer se va la luz. ¡Uy, qué coraje! Y ahora pues, ¿qué habrá pasado? ¿Será solo mi casa? Ay, no, parece que se fue en todo el barrio. Y ahora... Ay, qué muda, pues yo tengo velas. A ver, prendamos una velita. A ver, si así puedo continuar con mi tejido. ¡Qué coraje! Justo ahora. Para prender las otras también. Ay, esa que se cayó ya no le prendo. Ay. Ay. Ay, alguito ya se ve, pues. A ver, intentemos seguir con la tejida. ¡Qué coraje! A ver. Usted no veo nada. ¿Qué? O sea, no alcanzo ni a ver. No. Ay, yo tengo otras velas, pues acá están. A ver, pongámosles acá. Ahí. Eso, con esta de acá prendamos. A ver. Ahí vamos bien. Eso. Ya, pues ahí se ilumina un poquito más. Ay, sí. Yo creo que con eso sí ya avanzo a tejer. ¿Qué será que habrá pasado, pues? Ay, está ya. Ahí va doña Panchita ya saliendo con la vela. Uy, ahí va don Luchito también. De seguro que ahora vienen para acá. Es visto en este barrio. Se va la luz y vienen acá que les esté contando cuentos. ¡Ja! Pero ni para las reuniones del barrio se juntan como se juntan para la novelería. Eso sí. Hasta que lleguen yo tejeré. Porque si no, con esto... Ahí está. Ni 5 minutos se demoraron. Ay. Pase, adelante. Eso. Siga, vecina. Buenas noches. ¿Se fue la luz? No. Sí, pues. ¿Qué será? ¿Se fue aquí solo en la cuadra? No en todo el barrio.
Ah, pase, siga nomás. ¿Qué habrá pasado, no? Uy, ve, la vecina viene hasta con pancito, Dios le pague. Ahorita que digo pancito, voy a aprovechar a hacer una agüita, a calentar una agüita para hacer cafecito. Y nos tomamos con el pancito ahí mientras escuchamos las historias. A ver, esperen un ratito. Puta madre. ¿Qué voy a hacer agua ni que 8 cuartos? Pues no ven que tengo cocina de inducción y sin luz no funciona. Ay, esa pendeja. Yo también. Ahí está. Por disque chala moderna, que sí, que no sé qué, que la cocina de inducción, que solo con el tacto. Ahí está. Mandé regalando la de gas y ahora sí no puedo ni calentarme un agua. Ay, qué coraje. Ya pues, vecinos, ni modo. Ya tocó en seco, como dicen por ahí. Ay, bueno. Lo bueno es que para contar historias y sobre todo para escucharlas, ni siquiera se necesita luz. Uy, solo se necesita tener los oídos bien abiertos y mucha atención, eso sí. ¿Saben qué me acuerdo? Cuando yo era guagua, pasó una temporada en la que había una crisis energética por todo esto de las sequías y todo eso. No había pues luz en el país. Ustedes sí se han de acordar. Bueno, los más chiquitos, no, pues ya no son de esa época. Pero resulta que había que racionar la energía en todo el país. Y entonces tocaba así. Una noche apagón, otra noche luz. Otra noche apagón, otra noche luz. Bueno, los días que había luz, pues no había ningún problema, todo se desenvolvía normalmente. Pero los días que había apagón, ya pues desde las 6 de la tarde, 7 de la noche, ya no había nada que hacer. ¿Qué se iba a poner uno a hacer cualquier cosa a punta de velas? Aquí nomás que estamos ya de feciosos y noveleros. Bueno, es que así mismo éramos en mi familia. Cogimos la tradición de que cada vez que tocaba apagón nos reuníamos en alguna casa. Ahí con los primos, con las tías, los tíos. Calentábamos una canelita, poníamos una chamisa y unas velas y jugábamos baraja. Pero lo más bonito de la noche era cuando las tías contaban sus historias. ¡Uy! Dios. Es que era de verles. Les encantaba contar historias de todo. Tenían de todo. De duendes, de aparecidos, de fantasmas, que la caja ronca, que el hombre con cuerpo de caballo, que la mujer con el rostro tapado. Montón de historias. Sobre todo mi tía la Bachita. Esa era una terrible para contar. Me acuerdo que de las historias que ella contaba, una de las que a mí más me gustaba era la del perro del diablo. No era esa. La del duende del camino. No, pues tampoco era esa. La del niño y las bolichas. Ay, es que con tanta historia que contaba ya se me hacía a mí un revuelto. Ay, se me revolvían personajes, situaciones, todo. Mi tía, hasta cuando salía de paseo, contaba historias. Lugar al que íbamos, lugar al que le ponía una historia. Bueno, ella decía que esa historia era de ese lugar, pero yo estoy más que segura que se la inventaba y ella le regalaba. Ay, una de las historias que yo más me acuerdo haberle escuchado contar un montón de veces era la de la Juana de Oro. Se han de haber escuchado, pues, ¿no? La historia de la Juana de Oro, ¿no? Bueno, esta historia siempre nos contaba cada vez que nos íbamos al cementerio de Atahualpa.
Para los que no saben, Atahualpa es una parroquia rural de este hermoso cantón de Ambato. Y allá nos íbamos, caminando, siempre en noviembre, para el Día de Muertos, a visitar la tumba de los abuelos. El caso es que, claro, el cementerio queda ahí de la montaña, de la mitad de la montaña, un poquito más arribita. ¿Ahí? Pero resulta que para nosotros poder llegar hasta el cementerio, nos íbamos a rodear la montaña, porque la cuesta para subir allá es empinadísima, difícil de subir. Así que cuando íbamos caminando, había un lugar en específico en el que la tía decía que ahí debíamos hacer una reverencia y salir corriendo, porque ese lugar estaba encantado. Así como lo escuchan. Ese lugar se llamaba La Juana de Oro. Bueno, no se llamaba, hasta ahora se llama La Juana de Oro. Mi tía me contaba que hace muchos años, muchísimos años, en ese lugar había una hermosa cascada, que era la entrada a la cueva donde habitaba la diosa de la montaña. Y esa cueva era el paso para llegar a los dominios del Supay. Bueno, dicen que cuando los españoles llegaron a estas tierras y secuestraron a Atahualpa, Rumiñahui, el más leal y fiel de sus soldados, decidió coger toda la riqueza de los incas e irlas a esconder por todo el Ecuador. Cuentan que una parte del tesoro está escondido allá, en el Cerro de los Ixchos, en la provincia de Cotopaxi. Otra parte está en los Yanganates, allá por la Selva Virgen. Y la última parte, el mismísimo general Rumiñahui se la entregó en manos de la diosa de la montaña, allá en La Juana de Oro. Bueno, esa historia pasó de generación en generación, de generación en generación, hasta que por estos lugares llegó un hombre que había escuchado la historia y atraído por esta idea de las riquezas y toda la ambición, vino a probar suerte. Era, ¿cómo le dicen? Un cazatesoros, eso. Y bueno, como sabía que no podía hacer el trabajo solo, se armó de un equipo como de unos 10 hombres, que también eran unos ambiciosos y estaban sedientos de riqueza. Así que agarraron con todos y se fueron montaña arriba a encontrar el oro de Atahualpa. Cuando llegaron ahí, se encuentran con esa hermosa cascada. Uy, los hombres se sobaban las manos, se les hacía agua a la boca por ver las riquezas que había dentro, así que sin pensarlo 2 veces, intentaron cruzar el caudal. Pero les fue imposible. Como por arte de magia, la cascada se volvía más fuerte. El agua caía con más fuerza. Y parecía incluso que el caudal del agua se duplicaba y se triplicaba. Tanto así que a los que intentaban pasar o meterse, se los llevaba la corriente. El hombre no había llegado tan lejos para irse con las manos vacías, no, señor. Así que reunió a su equipo y decidieron tramar un plan. Pensaron en que a lo mejor si ellos lograban secar la cascada, podrían entrar fácilmente. Así que agarraron sus herramientas, todos sus tereques y se fueron montaña arriba. Ahí encontraron una de las nacientes de la cascada. Cogieron y empezaron a hacer un dique con todo lo que encontraron. Troncos de árboles, piedras, tierra, utilizaron de todo. Y lograron hacer el dique y además desviar la corriente.
Emocionados por ver la cueva, rapidísimo bajaron hasta la entrada y evidentemente el agua se había secado. Y allá, al fondo de la cueva, veían los destellos del oro, de las joyas, de las piedras preciosas que había adentro. Sin pensarlo dos veces, se metieron y iban cogiendo todo lo que encontraban. Dicen que habían unas piedras de oro, casi del tamaño de la mano. Ni siquiera alcanzaban a cogerlas, pero se las metían en los bolsillos y hasta empezaron a llenar unos sacos de yute con todo lo que encontraban. Estaban emocionadísimos, pero en ese momento la tierra les empezó a temblar. Sintieron cómo el techo de la cueva empezaba a desmoronarse. Y de repente, cuando querían salir, vieron en la puerta de entrada la figura de una mujer que con una voz gruesa y profunda les lanzaba una maldición. Los hombres querían pegar la carrera, salir corriendo, pero solo 2 lo lograron. La cueva se vino abajo y los 2 hombres que se quedaron afuera, uno, no sé si por ambición o por preocupación de sus compañeros, quiso excavar para meterse otra vez, pero como por arte de magia, en ese momento la tierra se lo tragó. El otro no lo pensó 2 veces y salió pitando para el pueblo. Llegó allá a contar lo que había pasado, pero estaba tan desorientado, tan nervioso, que la gente pensó que estaba loco y lo dejaron por ahí vagando por toda la parroquia. ¿Quién sabe qué sería de él? Lo cierto es que gracias a él conocemos esta historia. Y también decía mi tía que desde esas épocas Macasto se convirtió en una tierra medio árida, medio desértica. Ahora es que ya la han rehabilitado para todo esto de la agricultura y esas cosas. Pero cuentan los pobladores que hay ciertos días del año, a unas horas muy específicas, en las que todavía pueden escuchar el agua cayendo sobre las piedras. Así como antes lo hacía la cascada. Y dicen también que en esos mismos días y a esas mismas horas hay gente que ha podido ver que la cueva ha vuelto a abrirse y allá al fondo se alcanzan a ver las piedras de oro, las piedras preciosas. Ay, pero ya nadie ha sido tan valiente para meterse. Mejor dicho, no valiente, tan ambicioso como para querer arriesgar la vida en eso. Uy, cuando mi tía contaba estas historias, nosotros empezábamos entre los primos, los hermanos, ahí a irnos pegando de a poquito, porque nos daba un miedo. Uy. Y la tía, viéndonos así, nos quedaba viendo con una cara. Se enojaba. Bueno, decía que se enojaba. Y nos mandaba una retada. ¡Guambras carcosos! ¡Guambras miedosos! Ya están ahí chillando. Ya están ahí que no pueden más del miedo. Ya no cuento nada. Ahí quedó. No, ya, ni me digan nada. Vayan a sus casas, vayan donde sus papás. No, yo no voy a contar nada. ¿Qué ha sido?
No, no, ahí están con miedo, luego están que no pueden dormir, que se les quita el sueño, que tienen pesadillas y luego están mojando la cama. ¡Ah! Y lo peor es que luego sus taitas vienen a mí a estarme reclamando. Así que no, vayan por ahí, yo ya no quiero nada. A la tía le encantaba hacerse de rogar. Pero es que la verdad es que sí nos moríamos del miedo. Uy, pero más nos podía la novelería. Y le insistíamos, hasta que ella retomaba la historia con más emoción. Y cuando terminaba esa, uy, comenzaba con otra del mismo calibre o peor. Uy. Oigan, y a todas estas, ¿será que ya viene la luz? Yo creo que se fue la luz en todo el barrio, ¿no? Sí, oigan. Uy, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues... Ay, mi tía Bacha. Cada que me acuerdo de ella me entra una nostalgia. Una de las historias que a ella mejor le salía contar era esta del Chusalongo. ¿Sí le han escuchado la leyenda del Chusalongo? No. Sí, ¿no es cierto? Sí la he escuchado. Claro, pues es que esa es conocidísima. Uy, pero es que hay un montón de versiones. Y la que contaba mi tía, uy, era para agarrarse de los asientos del miedo. Mi tía me contaba que hace muchísimos años acá sabía llover bastante. Y cuando comenzaba la lluvia, a veces se convertía en tormenta. Y la tormenta se convertía en avenida. ¿Saben lo que es la avenida? ¿No? Bueno, pues la avenida es un alud de tierra. No. Es una avalancha que viene desde la montaña arrastrando lodo, agua, troncos, animales y a veces hasta gente. Y decía mi tía que cuando la avalancha se hacía presente, era el momento perfecto para que las energías malignas de la tierra salieran a este plano. Bueno, dice la historia que allá por el Cerro del Pisque, allá por el Cerro del Pisque, había un señor que vivía con sus 2 hijas. Y este hombre tenía ganado, tenía tierras y todo eso. Y un día, viendo que ya el cielo comenzaba a nublarse, les llama a las hijas y les dice que vayan a traer el ganado antes de que se suelte el aguacero. Porque si no, después podía convertirse en tormenta y luego en la avenida. Y bueno, ya, ustedes saben. Las guaguas no les quedaba de otra que obedecer. Así que, de buen modo, se fueron a traer el ganado. Ay, entre que jugaban, entre que corrían, iban arreando a las vacas. Estaban en eso, de lo más entretenidas, cuando de repente sintieron como si los pies se les pegaran a la tierra y un frío les corrió por todo el cuerpo. Se quedaron como paralizadas y tuvieron la sensación de que algo o alguien las venía siguiendo. Se miraron y decidieron continuar lo más rápido posible. Ya casi todas las vacas estaban adentro, cuando estaban a punto ellas también de entrar para cerrar todo, y otra vez sintieron esta extraña sensación que les recorría la espalda entera.
un frío espantoso, como si una uña larga y puntiaguda les hubiera tocado la espalda. Las guaguas avanzaron a reaccionar, metieron a la última vaca y en ese mismo momento se desató un aguacero con tal violencia que las guaguas lo único que atinaron fue a entrar al establo y quedarse ahí. No querían salir, pues, obviamente por la lluvia, pero además por este miedo que les había entrado. Cogieron y las dos fueron y se acurrucaron en un lugarcito, ahí, donde estuvieran más calientitas y tranquilas. Estaban en eso, cuando de repente escucharon unos golpes secos en la puerta. Las guaguas se asustaron, pero al mismo tiempo se emocionaron, porque a lo mejor era el papá que venía a buscarlas. Así que corrieron hacia la puerta, abrieron y no había nada. Nadie. Otra vez esa sensación de miedo, de pánico les volvió. Cerraron la puerta y regresaron al lugar en donde estaban. Pasaron unos minutos ahí tratando de calentarse, cuando de repente escucharon a la puerta abrirse lentamente. Alzaron a ver un poquito y ahí, en el dintel de la puerta, vieron una figura alta, con un sombrero grande que venía acercándose hacia ellas. Las guaguas se abrazaron, cerraron los ojos y cuando lo tuvieron cerca alcanzaron a ver. Y era su padre. Uy, las guaguas soltaron un suspiro y emocionadas lo fueron a abrazar. El papá, por su lado, estaba enojadísimo porque les había dicho que guardaran el ganado y se fueran a la casa. Y ahora parecía que iba a haber avenida y era muy peligroso quedarse en el establo. Así que las guaguas, antes de que su papá les siguiera regañando, le contaron lo que habían sentido. Esta sensación de que alguien o algo las estaba observando y que las venía persiguiendo. Pero el papá no les puso mucha atención. Así que cogió y les mandó a que recogieran todas sus cosas y se enrumbaran para la casa. Bueno, las guaguas estando con el papá, ¿qué más podían hacer? Empezaron a recoger todo lo que tenían y los tres iban acercándose a la puerta cuando de repente esta se abrió de golpe y sonó un trueno horrible. Y lo vieron ahí, parado en el dintel de la puerta, había un espectro, algo. Era como un hombrecillo de la estatura de un niño de 10 años, con un cuerpo deforme, una cabeza tan grande que era descomunal en relación al cuerpo, unos brazos tan largos que llegaban a tocar los pies, y cuando caminaba, las uñas chirriaban contra el piso. El rostro era completamente arrugado, unos ojos como de demonio, una nariz puntiaguda y larga y una sonrisa tan perversa que dejó ver 2 colmillos afilados. El hombre y las niñas vieron cómo este espectro se acercaba y lo único que pudieron hacer fue lanzar un grito ahogado. Y luego perdieron la conciencia.
cuentan que la lluvia fue cesando durante la madrugada. Al día siguiente, un sol resplandeciente alumbró toda la ciudad. Se sentía un aire de energía limpia, un aire fresco, menos en Izamba. En Izamba, el ambiente era lúgubre, porque la avenida había arrastrado con ella los cuerpos de 2 pequeñas niñas y de un hombre adulto, con sus cuerpos totalmente aruñados y desgarrados, el cuello cercenado de un solo tajo por una uña, y en el rostro marcado un gesto de horror. Dicen los pobladores de Izamba que ese día el Chusalongo había estado ahí. Y aunque les llenaba de miedo, sentían un poco de alivio también, porque había cobrado su cuota para el Averno llevándose a estas 3 personas y ya no volvería a salir después de muchísimo tiempo. Hoy cuando mi tía contaba estas historias, hasta los adultos tenían los pelos de punta. Uy, era tan chistoso ver a mi papá y a mi mamá pegaditos, ahí más juntitos, y cuando mi tía lanzaba un grito o hacía algún movimiento extraño, pegaban el susto. Uy. Y a ella eso le encantaba. No dejaba pasar la oportunidad de burlarse. Miedosos. Ahí está, no, que nosotros no nos asustamos. Ahí está. Ustedes que dicen que solo los guaguas se asustan. Brincando les veo. Ya mismo se orinan ahí. Así era mi tía. No le faltaba oportunidad para contar una buena historia y para reírse con la gente. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tanto será verdad y qué tanto será mentira de todo esto? Lo que yo sí sé es que yo heredé ese gusto por contar historias y lo heredé de ella, eso sí. Y bueno, también el gusto por tejer y otras mañitas más. Ay, la bachita, que Dios la tenga en su gloria, donde también estará. Oigan, y a todas estas, nada que llega a la luz, ¿no? Yo creo que ya nos fuimos de largo. Así que más bien vayan repartiendo sus pancitos que trajeron para no hacer la contada así con hambre. Aunque ahorita que lo pienso, mejor no. Porque como no hay el café, no hay el agua, por ahí nos vayamos a trancar. Esto de contar historias en seco es un relajo. Y no hay ni agua con que pasar el galillazo. Mejor no. No, dejemos nomás así. Ay. Yo me acuerdo una historia que a mí me hacía, pero temblar del miedo, agarrarme del asiento. Era esa que les dije hace un rato, la del perro del diablo. Uy. Ay, me acuerdo que cuando mi tía la contaba, a veces nos hacía ir a pasar por el lugar donde habían ocurrido las cosas. Uy. Y es que ella decía que esta historia era real, pues, porque se la había contado mi abuela, que a ella le había pasado cuando era niña. Verán, a ver, primero que nada, los que son miedosos se me tapan los oídos, porque luego no les quiero ver aquí llorando, ¿no? Ya. Verán, decía mi tía que cuando mi abuela era pequeña, que tendría por ahí unos 8 años, 7 años,
Ella siempre vivió allá en ese sector de Atahualpa. Y bueno, en ese tiempo pues no había mucha población, las casas quedaban un poco lejas unas de otras, pero era una población tranquila. Y resulta que en un tiempo empezaron a aparecer, mejor dicho, a suceder cosas extrañas. Decía que de repente se perdían los animalitos o que luego al día siguiente amanecían muertos de ahí medio destrozados. Incluso se llegó a perder gente. Pero lo peor es que llegaron a encontrar gente de otros lados ahí muerta. Bueno, la cosa es que estos sucesos empezaron a acontecer desde que un hombre que decía mi tía que era la encarnación del mismísimo demonio llegó por la parroquia. Él y su perro, un perro feísimo, grandote, negro, con un aspecto más que de perro de lobo, que siempre andaba con una mirada que parecía que el infierno se le salía por los ojos, pero además siempre estaba hambriento. Decían que este hombre era el causante de todos estos sucesos extraños, pero además contaban que cuando cometía una de sus fechorías, le daba al perro para que se comiera la carne de los muertos. Y él mismísimo se bebía la sangre de los cuerpos. Ay. En fin, este tipo era un asesino. Pues, la cosa es que el pueblo de Atahualpa se cansó de vivir con miedo. Y un buen día se juntaron y decidieron que iban a atrapar a este hombre para llevarlo con las autoridades. Y así lo hicieron. Se reunieron y empezaron a lanzar ideas de qué hacer. El caso es que al día siguiente, después de la reunión, todos salieron a buscarlo por la parroquia. Hasta que alguien dio la voz de que lo habían encontrado en una cueva, durmiendo. Una cueva que queda al lado de la quebrada Abril Huayco. Ahí. La gente agarró lo que pudo. Palos, piedras, antorchas, hasta rosarios llevaron para atrapar a este hombre. Pero cuando llegaron, fue facilísimo porque el perro no estaba con él. Al perro ni sabían dónde andaba, pero a este hombre sí lo cogieron. Le amarraron de pies y manos y lo iban a entregar a las autoridades, hasta que a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de primero darle castigo por mano propia. Bueno, la gente, como estaba excitada, estaban emocionadas y con todo este alboroto decidieron que sí, que antes de entregarlo a las autoridades le iban a castigar. Así que lo cogieron, como ya lo tenían amarrado, lo ataron a una mula y mandaron a la mula a recorrer todas las calles de la parroquia. La gente estaba emocionada. Se sentían ahí con fuerza, con poder, con energía, mientras la mula iba recorriendo las calles de la parroquia, que además era empedrada. Bueno, cuando la mula regresó al lugar de donde había partido, la gente se quedó estupefacta. Traía al hombre ya en las últimas. Era irreconocible. Estaba con el cuerpo todo destrozado por el arrastre. Y el hombre las quedó mirando con un gesto de rabia y de dolor. Después de lanzar ese grito, el alma abandonó el cuerpo.
y se quedó ahí, inerte. La gente no sabía qué hacer. Entraron en un alboroto. Habían provocado la muerte de ese hombre y ahora, ¿qué iban a hacer? Bueno, pues, vamos a enterrarlo, dijeron. Y lo iban a llevar ahí a enterrar en alguna tumba olvidada del cementerio de Atahualpa. Pero en ese mismo momento, el cielo se cubrió. Y una lluvia finita, pero de esas que parece que pinchan la piel, comenzó a caer en todo el sector. El ambiente se volvió lúgubre y pesado. Así que mejor decidieron coger al cuerpo, volver a ponerlo ahí en la cueva y mañana lo enterrarían. Al fin y al cabo, no había quien reclamara por el hombre. Y así lo hicieron. Cogieron, lo pusieron ahí y cada quien se fue a su casa. Dizque a descansar. Pero lo cierto es que nadie pudo dormir en toda la noche. Aparte del cargo de conciencia que les carcomía, a eso de la hora de los muertos, empezaron a escuchar un aullido. Era tan intenso, tan doloroso que hacía rechinar los vidrios y parecía que los tímpanos les iban a explotar. Nadie durmió esa noche. A primera hora caminaron hacia la quebrada Abril Huayco para ir a darle sepultura a ese cadáver. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el perro estaba ahí. Y los miraba con ese aire de rabia, de furia. Temblaba, botaba espumarajos y sobre todo los miraba con esos ojos que parecía que el infierno se les salían por ahí. La gente obviamente tenía miedo, pero no podían dejar el cadáver ahí porque aparte estaba empezando a apestar. Y por mucha advertencia que fuera para cualquiera que quisiera cometer cualquier delito como esos, no valía dejarle ahí. Así que intentaron sacar al perro. Trajeron pan, le ofrecieron. El perro ni se movió. Probaron con carne. Nada. Le lanzaron piedras. El perro lo único que hacía era ponerse más furioso. Y como no podían sacarlo, bueno, a alguien más se le ocurrió que lo importante era tapar un poco para que el cadáver, o mejor dicho, el olor del cadáver no saliera tan fuerte. Así que empezaron a hacer como una pared, ahí a tapar con ramas secas, con piedras, con maderas, cortaron por ahí unos árboles, pusieron los troncos, pero de repente, de la nada, la cueva se vino abajo, tapando por completo el cadáver del hombre y al pobre perro. La gente se quedó atónita. Hubo alguien por ahí que fue a intentar excavar para sacar al perro, pero ya estaba muerto. Ya no había nada que hacer. Decidieron dejarlo ahí. Total, ya estaba cubierto. Pero eso sí, decían ellos que ya ese aire de temor por las cosas que habían ocurrido se había esparcido con la muerte de este hombre. Ya no sentían nada. Pero esa noche tampoco pudieron dormir, porque otra vez a eso de la hora de los muertos, ese aullido infernal comenzó a sonar.
la noche, toda esa noche y el resto de otras noches, ese aullido se hacía presente. Y decía mi tía que mi abuela le había contado que había gente que cuando pasaba por ahí, cerca de la quebrada Abril Huayco, alcanzaban a ver a ese perro, todavía ahí, sentado, mirándolos, botando espumarajos y sobre todo con esos ojos que parecía que el infierno se le salía por los ojos. Oigan, yo insisto, yo no sé si es que mi tía tenía harta imaginación o es que en realidad le contaban o leía o qué sería, pues de dónde se inventaría todas estas historias. Bueno, aunque esta última sí dicen que era verdad. Bueno, por eso mismo a uno siempre le queda la duda de qué tanto será verdad y qué tanto será mentira. En fin, por eso las leyendas solo son eso, leyendas. ¡Madre, qué susto! ¡Ay, Diosito, volvió la luz! ¡Ay, eso me pasa por estar contando cuentos de miedo! Casi me da un infarto, vean. ¡Ay, madrecita! ¡Ay, bueno! Calmémonos. ¿Saben qué? Voy a hacer una agüita. Más bien ya para tomarnos ese cafecito ahora que ya volvió la luz. ¿Cómo que ya se van? No, pues no se vayan. Espérense un ratito. Ya rapidito se caliente el agua y nos tomamos un cafecito con ese pancito. Ay, bueno, ya pues. Ya ni modo. Para la próxima será. Pero acordarás cuando haya reunión del barrio, así igualito les quiero ver a toditos, ¿no? Toditos aquí, no solo por la novelería. Ya, bueno, vayan. Oiga, dejará el pancito, vecina. Ya, el último que sale cierra bien la puerta, bueno. Ay, Diosito, hasta luego. Uy, madrecita, casito mi infarto. Ay, yo sí digo, por eso esto de estar contando cuentos en la noche no vale. Y ahora yo, ¿qué también haría pues con este tejido? ¿Qué más muda tratando de tejer pues ahí sin luz? Ya me tocó zafar pues mañana. Ya nada, pues. Tocó zafar y volver a hacer. Pero mañana sí voy a hacer con la luz del día, no sea que otra vez se vaya la luz. Ay, madrecita. Uy, a mí como que ya me dio miedo. Mejor me voy nomás a dormir. Sí, porque, no sea que luego empiecen a aullar los perros. Mejor me voy. Voy a apagar primero ese radio, a bajar el volumen. Bueno, ya se ha de pagar solito. Yo voy a apagar las luces y me voy. Digo, las velas, porque si no, Dios no quiera pase algo y aquí una incendiada con las velas prendidas. Ya he de acordar no contar más leyendas así en la noche porque ya sé que me da miedo.